Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a hacer lectura, hermanos, del versículo 9 al versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 9 al verso 15. Dice la palabra del Señor. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das de poder seguir estudiando tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dado capacidades. Todavía podemos ver. Podemos leer, Señor. Podemos todavía razonar, Padre bendito. Podemos todavía acercarnos el día domingo a reunirnos, Señor, con los hermanos para abrir la Escritura y poderla estudiar. Gracias a ti, oh Señor. Y te rogamos, Padre, como iglesia, que tu Espíritu nos sustente en este tiempo, que sea nuestro maestro, que sea nuestro guía, que nos lleve, Señor, a cada uno de esos principios tan necesarios que debemos nosotros cultivar en nuestro corazón. Que aprendamos, Padre, hoy lo necesario para tener vidas que sean correctas delante de ti. Te ruego, Padre, que seas tú sosteniéndonos, Señor, de manera tal que seamos edificados. Y que esto redunde en alabanza para la gloria y honra de tu nombre. Te amamos, Padre, y te bendecimos, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hay una de las cosas que debiéramos aprender, amados hermanos, iglesia, amigos. Y es precisamente uno de esos asuntos que son tan relevantes y que van a saltar a la vista de lo que acabamos de leer. Quizás usted no lo ha pensado, pero muchas veces el silencio resulta ser la manera más correcta de aceptar la realidad de lo que está sucediendo. Piensa en Isaías cuando tuvo la visión de su llamado al ministerio. Él temblaba delante de la presencia del Señor. Él confesó que sus labios eran inmundos. Él confesó prácticamente que abrir su boca era una cuestión de pecado. Y sería muy sensato, hermanos, muy sensato, que nosotros aprendiéramos esa virtud de guardar nuestras palabras y más bien dejarnos enseñar. Eso es una virtud. Piensen las veces, hermanos, que nosotros hemos resistido las enseñanzas de las Escrituras o al consejo que nos dan nuestros padres.
O recuerden también las veces que al haber pecado no aceptamos la reprensión. Por el contrario, estamos dispuestos a objetar las acusaciones que estamos recibiendo. Y allí abrimos nuestras bocas y nos justificamos y nos defendemos. Qué bueno sería, hermanos, si guardáramos silencio y escucháramos más. Nuestra insolencia al hablar sin escuchar resulta en un estorbo para nuestra restauración. Ahora bien, la entrevista de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo nos muestra algo así, algo semejante. Nicodemo buscó al Señor, pero al verse enfrentado a la doctrina de la regeneración o del nuevo nacimiento, le resultó en un asunto que no le era muy claro. Pero, ¿qué otra cosa, hermanos, pudiéramos esperar de Nicodemo que no era nacido de nuevo? En su condición caída, no podía comprender la verdad espiritual que se hallaba en esos ejemplos terrenales que el Señor había expuesto anteriormente. El agua y el viento son ejemplos que para cualquier ser humano serían fáciles de entender. El agua limpia, ¿verdad? Limpia aquello que está sucio. Y el viento efectivamente es un misterio que solamente lo podemos percibir, mas no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Pero el significado espiritual de todo esto, solamente los que han experimentado el nuevo nacimiento lo pueden relacionar con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Piense en ese nuevo nacimiento. Piense en la regeneración. ¿Qué ocurrió? De un momento a otro algo pasó. El regenerado parece haber despertado, siendo ahora sensible a las cosas de Dios y al pecado. Pero esto solamente puede ser percibido en los efectos de la regeneración. Usted no fue consciente en el momento que fue regenerado, pero sí vio los efectos. Pero Nicodemo aún desvariaba en su razonamiento. Sus preguntas estaban ceñidas a su religión que estaba enmarcada por las obras. Pareciera que Nicodemo no podía salir de la misma pregunta. Señor, dime, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y la respuesta una y otra vez era tan clara y tan corta como él: no puedes, no puedes, pero lo necesitas para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, desde el inicio de la reunión, consideró a Jesús como un maestro. Así lo llamó, maestro. Pero su condición caída, la condición caída de Nicodemo, esa condición de muerte espiritual, no le permitía reconocer a Jesús como su maestro. Por lo tanto, sus preguntas estaban cargadas de completa incredulidad. Nicodemo, cada vez que abría su boca, prácticamente estaba diciendo al Señor: lo que tú dices, Señor, es imposible que ocurra. Pero llegó un momento en esta reunión que es descrito con el silencio de parte de Nicodemo. Y claro, con el discurso sin pausa que el Señor le dio aquella noche. Es la escena propia, amados hermanos, de un discípulo que calla, de un discípulo que ahora postra su entendimiento a escuchar las enseñanzas de su maestro. Y con ello, creyendo una a una las palabras que le estaban siendo enseñadas. Así es que, amados hermanos,
La evidencia del nuevo nacimiento se da con el ejercicio de dos gracias que el Señor confiere a aquellos a los cuales les ha dado vida con el fin de salvarles. Y una de esas gracias tiene que ver con la fe. Claro, hay otra gracia que viene al lado de la fe y es el arrepentimiento. Las dos van juntas. Y aunque el discurso de nuestro Señor, desde el versículo, del 14 en adelante, aunque allí solamente se mencione la gracia de la fe, entiéndalo, amado hermano, que allí también está el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene su lugar. Mire lo que tenemos por delante. Versículo 9. El verso 9 es la última intervención que hace Nicodemo. Y con esa intervención está manifestando aún su estado de muerte espiritual. Los versículos 10 al 12, el Señor, ¿qué hace? Él reprende la incredulidad de Nicodemo. Y ahora, el versículo 13, el Señor le habla a Nicodemo de la relevancia que hay en confiar en sus palabras, pues el discurso del Señor se alarga en la consideración de la tragedia que hay al no creer en Jesús y en la obra que vino a realizar. Muchas veces pasamos, por ejemplo, por el pasaje de Juan 3:16 y lo tomamos allí solito, allí solo, como una isla. Y hablamos y lo enseñamos precisamente como un mensaje de salvación. Y claro que lo es. Que llama a la fe, que llama a creer en Jesucristo, en su obra, en su palabra. Pero todo el discurso, amados hermanos, tiene que ver con un llamado de atención a los que no creen, al incrédulo. Aunque no vamos a tratar todo el pasaje, sí quiero que nos centremos en los versículos 9 al 13, donde la tragedia del que no ha nacido de nuevo se hace visible con una característica particular. Y es la incredulidad en las palabras de Jesús, de no creer en Jesucristo, de no creer en su obra. El que no cree no ha nacido de nuevo. Y lo primero que quiero yo tratar en esta mañana, el primer punto de este sermón es que la ignorancia como evidencia de incredulidad. Piensa en esto. Los que enseñamos la Biblia, aunque hemos de ser responsables y cuidadosos en estudiar primero y luego sí poder enseñar, jamás podremos compararnos con la infinitud de la sabiduría de quien es llamado el Verbo de Dios. Un predicador no puede compararse en nada con el Maestro. El Señor Jesucristo, Él es la palabra encarnada de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Hermanos, Jesús es el Maestro por excelencia. Mayor capacitado ¿para qué? Para enseñar cualquier asunto de las Escrituras. Y aún así, después de enseñarle la doctrina de la regeneración a Nicodemo, este hombre nuevamente pregunta en el verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? Téngalo por seguro que el problema no estaba en la enseñanza. No estaba en la enseñanza. Tampoco estaba en el predicador. El problema estaba ¿en dónde? En el corazón de piedra que tenía el oyente. Porque no entendemos la Biblia. Porque no obedecemos, porque no creemos, porque el corazón de piedra en el cual no puede germinar el Evangelio.
La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Esa pregunta dejó en evidencia que no había entendido, absolutamente nada de lo que el Señor ya le había dicho. Aunque, piensen esto, no tener conocimiento de algo no siempre resulta catastrófico. Usted puede ser un buen padre sin tener la necesidad de saber cálculo diferencial, ¿cierto? Pero en lo que respecta a vivir conforme a la voluntad de Dios, allí la ignorancia de las cosas de Dios fácilmente puede llevar a una persona a cometer pecados una y otra vez. ¿Por qué? Porque no tener conocimiento de las cosas que hieren el corazón de Dios nos van a mantener en esa constancia de hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Además, amados hermanos, aunque la salvación, entiéndalo bien, se trata de un acto completamente hecho por Dios, soberano de Dios, dentro de la aplicación de la redención, cuando el Señor estimula a vida a una persona, la hace capaz de responder positivamente al ofrecimiento del Evangelio. Es decir, que el nacido de nuevo ahora tiene la capacidad de creer en el Salvador de sus pecados. Y para ello se necesita ¿qué? Conocimiento. Necesita conocer las buenas nuevas de salvación. El caso de Nicodemo, si ustedes lo han seguido, era una mezcla de conocimiento con ignorancia. Pues él sabía mucho del Antiguo Testamento, pero aún así ignoraba su significado. Conocimiento con ignorancia. Y no es de extrañar, amados hermanos, que el Señor reproche nuevamente la ignorancia de este hombre, haciéndole también una pregunta retórica allí en el versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Miren, conforme al idioma griego, el Señor hace un énfasis en que Nicodemo no es simplemente un maestro más, sino prácticamente lo que el Señor le está diciendo, tú eres el maestro del Israel. Es decir, no es un maestro cualquiera. Y no es maestro de una nación cualquiera. Eres el maestro de Israel. Esto debió impactar el corazón de Nicodemo, pues la calidad de su posición como maestro, pues lo encumbraba sobre otros maestros. Y aún así, era ignorante en la doctrina de la regeneración. ¿Y qué esperar del conocimiento del Evangelio de gracia? ¿Qué pudiéramos esperar de lo que Nicodemo entendía de ello? Siendo que su vida como fariseo, como judío, estaba incrustada en una religión por obras. ¿Él pudiera entender algo de una salvación por gracia? ¿Él pudiera entender algo por un evangelio que promete salvar sin que el hombre haga absolutamente nada? Seguramente no. Lo más seguro es que este fariseo había meditado en las palabras del Antiguo Testamento y en lo que respecta al profeta Ezequiel, como hacíamos lectura hace 8 días. Y aún así se resiste a aceptar que el nuevo nacimiento se trata de un asunto exclusivo de Dios, creyendo radicalmente que para entrar en el reino de Dios, algo el hombre puede hacer, cuando menos ser circuncidado o cumplir la ley de Dios. Por eso, ante la instrucción del Señor, este fariseo insistía en ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que me estás enseñando, maestro? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Hermanos, hoy no es diferente. Para nada, hoy no es diferente. Aún hay quienes, óigame bien a esto,
aún hay quienes en medio de las iglesias razonan de esta manera. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? E incluso hay quienes, según su propia sabiduría, han considerado que son salvos. Yo soy salvo. ¿Por tener qué? ¿Una Biblia? Dicen, yo soy salvo por asistir a una iglesia. Pero no se dan cuenta que si Dios no implanta vida espiritual, jamás podrán siquiera acercarse a Dios para rogar por el perdón de sus pecados. Porque no se saben pecadores. No necesitan de un Salvador. Están muertos en sus delitos y pecados. No tienen la capacidad de buscar complacer la voluntad de Dios. Y aquel que no busca, que no tiene eso como meta, está muerto espiritualmente. Así es que, hermanos, en medio de las iglesias locales puede haber muchas personas que conozcan de la Biblia, que sepan recitar versículos de memoria, pero sus vidas son tan desdichadas que tienen que maquillar las obras de su carne ¿con qué? Con religión. Con religión. Y aunque hablan de Jesús, no creen en sus palabras, no creen en sus obras. Y son ellos los que siempre quieren saber qué es lo que tienen que hacer para mantener contento a Dios. Pastor, pero dígame, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Qué actitud debo tomar? Nicodemo quería saberlo, pues era un hombre bien intencionado. Él quería agradar a Dios, pero usando medios incorrectos. Después de que el Señor reprende la ignorancia del maestro de Israel, aquí ya la conversación toma un giro. Pareciera que cambia el sentido, pareciera. Si Nicodemo estaba preguntando, ¿qué debo hacer? Y aunque el Señor ya le había respondido que para nacer de nuevo no puede hacer absolutamente nada, pues es una obra exclusiva de Dios, ahora el Señor dirige su enseñanza a que el que ha nacido de nuevo, ahora sí tiene que hacer algo, y es creer. Tiene que hacer algo, y es creer. Así es que, hermanos, si nuestro primer punto es la ignorancia como evidencia de la incredulidad, ahora nuestro segundo punto tiene que ver con la revelación de Cristo como la fuente de credulidad. Hermanos, Nicodemo es el ejemplo de un ignorante en las Escrituras y por ende un incrédulo de ellas. No porque no tuviera conocimiento, como ya lo sabemos, sino porque estaba muerto espiritualmente. Él solo podía ver ¿qué? La letra de la ley. Él no podía ver el espíritu que ella traía. Él sabía, como lo citó nuestro Señor en el Sermón del Monte. Ustedes han escuchado, no matarás. Pero yo os digo que el que llama fatuo, necio, tonto a su hermano es culpable de ese mandamiento. El fariseo le bastaba era con cumplir lo externo de la ley y no más, manifestando que era ignorante de las Escrituras. Él podía razonar, él podía comprender la Biblia, pero si no era regenerado por el Espíritu de Dios, jamás pudiera creer en la palabra de Dios. Una cosa es entender intelectualmente y otra cosa es creerla. Además, Nicodemo, estando encumbrado en la religión judía como el maestro de Israel, esto le daba cierto aire de confianza en lo que para él era verdad.
y a la vez le daba desconfianza de todo aquel que traía otra enseñanza. Este era el común denominador del corazón incrédulo del pueblo de Israel. Mire, Israel, aunque fue un pueblo favorecido por Dios, a quienes se les dieron privilegios que a ninguna otra nación se les dio. Y piense, por ejemplo, en las palabras del apóstol Pablo, que habla de estos privilegios en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5. El apóstol escribe refiriéndose a las bondades recibidas por Israel de la mano de Dios. Romanos 9, 4 y 5 dice, de los cuales, es decir, del pueblo de Israel, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas. Realmente bendecidos esta nación. Y aún así, a los profetas de Dios, quienes fueron enviados para testificar de la gloria venidera de Cristo Jesús, a ellos mataron. ¿Acaso recuerde la escena? Estos fariseos que fueron a entrevistar a Juan el Bautista, ¿ellos le creyeron al testimonio de Juan? De ninguna manera. Siendo que Juan, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba haciendo lo propio de su llamado. Él estaba allanando el camino para que el profeta de Dios, el único y altísimo profeta de Dios, nuestro Señor Jesucristo, también fuera muerto por manos de los judíos. Ahora el versículo 11, amados hermanos, de nuestra porción de Juan 3, el Señor nuevamente utiliza esa repetición del amén, amén. De cierto te digo. Y esto lo utiliza ¿para qué? Para concientizar a su oyente, a Nicodemo, a que no puede pasar por alto el testimonio que él le ha venido a presentar, para que tenga un cimiento sólido en el cual creer para salvación. El Señor, a quien hace nacer de nuevo, no lo deja a la deriva. A nadie que le da vida espiritual lo deja a la deriva para que se pierda en sus propias reflexiones de cómo volverse a Dios y de cómo abandonar su pecado. El Señor no hace eso. El Señor siempre da una instrucción y le da la manera, le enseña la manera correcta de cómo acercarnos a Él y de cómo abandonar el pecado. Cristo, hermanos, Cristo vino a este mundo a extender su llamado a todos aquellos que han sido despertados de la muerte espiritual. Y con su voz, ¿qué hace? Los atrae hacia sí mismo. Pero el que no escucha la voz del pastor, óigalo bien, el que no escucha la voz del maestro, quien no atiende a su llamado, es porque densas tinieblas aún le gobiernan. Verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Como ven, amados hermanos, el Señor no ha dejado de recriminarle a Nicodemo que su problema se hace evidente es en su incredulidad. No recibís nuestro testimonio. Y piense, recibir es un sinónimo de creer. Tal cual como ya lo vimos en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12, cuando se nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir y creer son palabras sinónimas, significan lo mismo. Y aquí tenemos, hermanos,
En el versículo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 3, tenemos varios elementos que convergen al mismo tiempo. Tenemos un testigo, tenemos un testimonio y tenemos una capacidad de creer. Un testigo, recuérdelo bien, que esto también lo hablamos en el momento en que tratamos con Juan el Bautista. Recordemos que un testigo es aquella persona que tiene un conocimiento directo sobre una situación. Él estuvo presente en una situación y ahora está en toda la capacidad de poder proporcionar una declaración, un testimonio de lo que ha presenciado y de lo que ahora sabe. Eso es un testigo que lo ha visto, que conoce, que sabe. Y es así como el Señor lo enseña diciendo, lo que sabemos, hablamos. ¿Cómo vamos a hablar algo que no sabemos? Y lo que hemos visto, testificamos. Hermanos, de no cumplirse esta diada de conceptos, el testigo es falso. El testigo es falso. Aquel que habla de lo que no sabe, aquel que testifica de lo que no ha visto, es un testigo falso. Ahora, este concepto de testigo también era muy conocido por Nicodemo. El Señor ha sido tan gentil y benévolo con Nicodemo que lo ha traído a la luz del conocimiento que él tiene del Antiguo Testamento. Nicodemo, él sabía que en la ley de Dios, allí se habla que los testigos eran requeridos para probar que alguien era culpable, pero con la particularidad que el testimonio solamente sería recibido si 2 o más testigos declararan conforme a la verdad de los hechos. Y esto es algo que redunda en las páginas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio 19, verso 15, cuando dice la Escritura, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y como ven, amados hermanos, el Señor allí en ese versículo 11, Él está hablando en primera persona del plural. Del plural. Es decir, que Él, más otros son testigos. Él está cumpliendo la ley. Él está diciendo, yo no me estoy pasando por alto absolutamente nada para que tú creas que mi testimonio es verdadero. Porque no solamente he testificado yo, sino otros también. Pero ¿quiénes son esos otros? Puede que el Señor se esté refiriendo al testimonio de Juan el Bautista. Como también pudo ser que el Señor se estuviera refiriendo a su testimonio, más el testimonio de sus discípulos. Como también puede ser que el Señor se estaba refiriendo al testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, como fue el caso de Ezequiel, quien habló abiertamente sobre la regeneración en el Antiguo Testamento. Pero creo que el Señor, conforme a lo que va a decir en el versículo 13, fíjese lo que dice el verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo creo, hermanos, que conforme a lo que dice aquí este verso 13, acerca de su procedencia celestial, Él se está refiriendo a esa vinculación intratrinitaria, donde el Hijo está cara a cara con el Padre y viene a este mundo a testificar todo lo que el Padre le ha encomendado. Y este tema lo va a aclarar el Señor Jesucristo más adelante en este mismo evangelio.
Por ejemplo, puede usted mirarlo en el capítulo 8, versículos 17 y 18. Juan 8, 17 y 18. El Señor dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Hasta allí el Señor está citando el Antiguo Testamento. Dice el verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así es que, amados hermanos, aquí tenemos el testimonio, es un testimonio celestial. Aquí tenemos un testimonio, algo que decir de sucesos que quizás han estado ocultos al entendimiento, al razonamiento de los hombres. Se trata de la sabiduría celestial que con Cristo Jesús viene a ser revelada. Y testigos, la Trinidad. Pero en el contexto que nos presenta Juan, ¿cuál es ese testimonio? Bueno, se trata de la misma doctrina de la regeneración, de la cual el Señor ha venido hablando. Y con ello, la nueva necesidad que aquí el Señor está planteando. Fíjense, Él ya puso una necesidad. Os es necesario nacer de nuevo. Pero ahora está planteando una nueva necesidad. ¿Cuál? Y es que el hombre debe creer en el testimonio de Cristo. Pienso que a esta instancia, en este justo momento, los labios enmudecidos de Nicodemo hacían armonía con la mirada clavada en Jesucristo. Allí estaba este hombre religioso que ya no pudo más abrir sus labios, ya no pudo objetar absolutamente nada más, sino que dentro de su corazón reflexionaba en sí mismo. Ahora, ¿cómo podré creer todo lo que estoy escuchando? No sé, amados hermanos, si hasta este momento Nicodemo aún tenía esta incapacidad de creer. No lo sé. Pero lo que sí es seguro es que el Evangelio nos enseña que para ser salvos se requiere del individuo creer en Jesucristo. Se requiere creer en Jesucristo. Y recuerde, recibir o creer, que es lo mismo, es una acción. Es una acción que el hombre debe hacer. Pero para que una persona pueda creer, para que una persona pueda actuar la fe, es necesario que esa persona esté viva espiritualmente. Y esto era lo que le faltaba a Nicodemo. Si él se preguntaba, ¿cómo puedo creer? Volvemos a la primera respuesta. Es necesario nacer de nuevo. De esta manera, amados hermanos, el Señor ahora agudiza más su enseñanza, la perfila más y presiona a Nicodemo para que abandone su necia incredulidad, diciéndole en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermanos, el Evangelio, cuando es predicado de manera clara y conforme a la verdad, habrá quienes crean y también quienes no lo crean. Y yo les pregunto, ¿dónde está la diferencia? Si es el mismo mensaje, si es el mismo predicador, ¿qué hace la diferencia de que unos crean y que otros no crean? La respuesta es la misma, el nuevo nacimiento. Es lo que hace la diferencia. Hermanos, la incredulidad de Nicodemo no le permitió siquiera pasar de las ilustraciones que el Señor utilizó. Esos ejemplos sacados de cosas terrenales, como lo son el nacimiento de un niño, o la purificación del agua, o el misterio del ir y venir del viento,
No los entendió Nicodemo. ¿Cómo pues pudiera confiar en lo que verdaderamente significaban estos ejemplos? ¿Cómo entender algo espiritual si él estaba muerto espiritualmente? Ahora piense, el origen de la salvación no es terrenal, no es una idea de hombres, no es una idea, no es una filosofía, no es una constitución que se generó sobre esta tierra. La redención, la salvación es de origen celestial. Así es que, ¿cómo puede una persona acostumbrada a vivir para su carne, donde toda su necesidad se trata de la salud, se trata del dinero, se trata de la comodidad, y ahora es confrontada con un mensaje donde se le diga que su alma está en necesidad? ¿Cómo podrá creer? ¿Cómo podrá creer en un mensaje cuya procedencia es celestial? Piense, para los judíos incrédulos, el Cristo crucificado y el mensaje del crucificado se convirtió en una piedra de tropiezo. En una piedra de tropiezo. Pues ellos dudaron de Jesús al ver la humildad desde el nacimiento en un pesebre. ¿Un rey en un pesebre? Dudaron de Jesús por ser criado en Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Dudaron de Jesús por ser visto en la compañía de pecadores. Él es un bebedor y él es un comilón como aquellos con quien se junta. Los judíos vieron con desconfianza a este hombre que se decía el Mesías. ¿Por qué? Porque no llenaba las expectativas de lo que ellos pretendían recibir como Mesías. ¿Y cómo confiar en aquel que era colgado en una cruz romana, siendo que ellos sabían a la luz de las Escrituras que se testificaba: maldito el que es colgado en un madero? Este no podía ser el Cristo para ellos. Tan ciegos estaban en medio del suplicio de la crucifixión que le decían al Señor: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En últimas, amados hermanos, si desconfiaban en Jesús el hombre, porque desconfiaron del hombre, yo les pregunto, ¿confiarían en su deidad? Claro que no, claro que no. Ahora, el Señor se revela delante de Nicodemo. Y esto es maravilloso, amados hermanos, que el Señor se revele a un ser humano pecador y le muestre su deidad. Y eso es lo que hace el Señor. Se revela delante de Nicodemo como aquel que no solamente es un hombre, sino que también es Dios, sobre quien todo hombre debiera posar su confianza para ser salvo. ¿Cuántos, amados, cuántos de nosotros quizás hoy mismo solamente conocemos a un Jesús histórico, a un Jesús que está en un papel, a un Jesús que es maestro, que es gurú, que es simplemente historia? ¿Cuántos hoy acá están en esa situación? Escuchen estas palabras del versículo 13. Escúchelas muy bien. Escuche la declaración del Señor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y con estas palabras, el Señor lo que está diciendo es que su testimonio, lo que Él está enseñando, no se asemeja como al testimonio de cualquier otro hombre. Ni siquiera se asemeja con el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento.
aunque ellos fueron legítimos voceros de la voluntad de Dios, pero no le llegaban a los talones del Señor. La declaración que hace el Señor de que nadie subió al cielo ha de entenderse en el contexto de lo que Él ha estado diciendo. Y es en ser el testigo fiel que habla lo que sabe y declara lo que ha visto. Solamente el que está en el cielo. Hubo hombres, sí, que subieron al cielo, pero no por ellos mismos. Piense en Enoc, piense en Elías, y también pudiéramos incluir al apóstol Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero aún así ninguno de ellos gozó del pleno conocimiento de la realidad celestial. Ellos no fueron convidados a la elaboración de un plan para salvar a un pueblo elegido. Solamente aquel que desde la eternidad y hasta la eternidad está en perfecta comunión con el Padre. Este es Jesucristo. Hermanos, el corazón de Nicodemo a esta altura estaba a punto de reventar. Lo que estaba escuchando nunca lo había escuchado, nunca lo había leído. Era algo sublime. Es como si los mismos cielos se hubieran abierto delante de él y él pudiera contemplar a Dios mismo, al que es Dios y hombre. Pues las declaraciones del Señor no daban para menos. Jesucristo es aquel que estaba con el Padre y de allí vino a este mundo. Pero lo que es más sorprendente es lo que dice esta declaración de haber descendido del cielo. Descendió del cielo y a la vez está en el cielo. Así lo dice el texto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que ¿dónde está? En el cielo. ¿Y no estaba delante de Nicodemo hablándole? ¿No estaba allí? Esto es sorprendente, amados hermanos. El Señor no se guardó nada. Dijo, tú eres mío, Nicodemo. Tú eres mío. Yo soy Dios. ¿Cómo puede ser esto, amados hermanos? ¿Cómo puede ocurrir que el Hijo del Hombre pueda estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo? Esto es porque el Señor descendió del cielo, haciéndose uno como nosotros. Este es el Hijo del Hombre, un título que más usó nuestro Señor para identificarse con nosotros, con la humanidad. Soy el Hijo del Hombre, soy como ustedes. Pero el Señor no solamente es hombre, Él también es Dios. Él es el Hijo de Dios, quien su naturaleza divina está en el seno del Padre. Es así como es posible que Jesucristo al mismo tiempo estuviera en la tierra como lo está en el cielo. Esta es la revelación de Jesucristo para Nicodemo y para nosotros. Se trata de un misterio, aunque incomprensible para nuestras mentes finitas, pero necesaria para ser creída para la salvación de nuestras almas. Usted pudiera creer, o más bien, cavilar en su corazón, que Nicodemo no fue salvo. Usted pudiera creer que Nicodemo no fue llamado por el Señor de una manera eficaz a su corazón. Si usted lo duda, es porque usted tampoco ha visto la hermosura de Jesucristo. No lo ha visto. Por tanto, le animo a que no escatime las veces que usted pueda ser expuesto
a la revelación de Jesucristo en su evangelio. Pues cuando el evangelio es predicado y usted logra ver la hermosura del Salvador, no dude que es Dios quien ha hecho la obra misteriosa de la regeneración en su corazón. No lo dude. Usted no lo podrá explicar, pero sí verá los efectos. Para que Nicodemo cerrara su boca, porque de allí no volvió a hablar, es porque el Señor cerró primeramente su corazón pecaminoso y lo doblegó para que escuchara cuidadosamente que aquel a quien tenía enfrente era más que un rabí, era el Hijo del Hombre, quien revelaría los tesoros celestiales a todo aquel a quien Él ha llamado a vida. Puede que hasta hoy su vida, usted haya estado corriendo desesperadamente en busca de la manera de cómo silenciar su conciencia. De una conciencia que le acusa. Usted quiere acallarla, silenciarla. Incluso puede que hasta el día de hoy a usted no le interese otra cosa que vivir, sino solo para su carne. Vive para su carne. Y efectivamente, su boca se convierte en ese instrumento que le delata. ¿Delata qué? Delata esa insensata incredulidad, haciendo todo lo posible para justificar sus actos y aún para adornar sus pecados. Mire su vida, como yo miraré la mía, y evalúe si esa es su situación. Pero si hoy sus labios se paralizaron para no objetar más, para no levantar más usted su puño en contra de Dios, en contra de su santidad, para no seguir negando las maravillas propuestas en la salvación, donde usted se da cuenta de su hedor de pecado, de un hedor que le consume y que le sigue a donde usted va. Si usted se ha dado cuenta de eso, es porque el Señor le ha implantado la simiente de vida y con ella la capacidad de creer en Jesucristo, de ver al Santo de Dios. ¿O será, amado hermano o amigo, o será aquel desventurado que seguirá rechazando a Cristo y a la vez abrazando una religión? No se engañe. Se puede engañar a los demás hombres. Puede engañar a su papá, puede engañar a su mamá, puede engañar a los hermanos de la iglesia, puede engañar a su esposo, a su esposa. Lo podrá hacer. Y usted arando su vida de pecado una y otra vez y dice, pero yo voy a la iglesia, oculto mi pecado. Pues de ser así, crean que seguiremos predicando el Evangelio para que la obra de la regeneración, que no es de los hombres sino de Dios, confiando en que el Señor hará, seguiremos predicando el Evangelio. Y como iglesia no cesaremos de llamarle al arrepentimiento. Y quiera Dios que usted sea uno de esos elegidos que alcance a ver la hermosura de Cristo en el Evangelio. Dese cuenta que los días pasan
Y la percepción cuando uno habla con todos pareciera ser la misma. Los tiempos cada vez parecieran más cortos, más rudos, más difíciles. Y yo creo que a la vez, como lo enseña la Escritura, que la misericordia del Señor se acaba, así lo estamos viendo. No sabemos cuándo es el día. No lo sabemos. Pero usted, al igual que yo, un día seremos llevados a la presencia del Padre para ser juzgados por nuestros pecados. Así es que piense en su insensata incredulidad. No desperdicie más su vida en el pecado. Ruegue a Dios, como lo decíamos hace 8 días, si usted ruega, es porque el Señor le dio vida y capacidad para rogar. Si usted huye y se esconde, muerto está. Vamos a orar al Señor.